Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Un año después de los ataques de Hamás contra los kibbutz israelíes y con todas las miradas puestas ahora en el Líbano, la franja de Gaza sigue bajo el fuego. El miércoles 2 de octubre, nuevos ataques ensangrentaron el sur de la franja y mataron a 51 personas, según un informe del Ministerio de Sanidad local controlado por Hamás. Sobre el terreno, la comunidad cristiana afronta pacientemente la guerra. Intentamos mantener una disciplina espiritual. Eso es lo que nos salva, dice el padre Gabriel Romanelli, Instituto del Verbo Encarnado, párroco de la Parroquia Católica de Gaza. Después de un año de guerra, la situación sigue siendo dramática en toda la franja de Gaza. Oímos y vivimos los ataques todos los días. Hay muertos todos los días y, por supuesto, muchos heridos, 95.000 desde el comienzo de la guerra. Yo diría que lo más difícil en este momento es no saber cuándo va a terminar todo esto. No parece que se esté negociando un alto al fuego o una tregua. Los cristianos de Gaza no escapan al miedo y al peligro porque los bombardeos se suceden por todas partes. Algunos barrios están desiertos porque los ataques son diarios y muy seguidos. A pesar de esto, intentamos en la medida de lo posible mantener una especie de disciplina espiritual, manteniendo el ritmo de la vida parroquial. Nos apoyamos sobre todo en la adoración del Santísimo Sacramento. Lo que más fuerza nos da es tener con nosotros la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Por la mañana empezamos el día con una hora de adoración eucarística, seguida de laudes en árabe, el rosario por la tarde y terminamos con la misa. Para los niños de la parroquia hemos intentado establecer un patronato y garantizarles una apariencia de actividad escolar. Son 180, tanto católicos como ortodoxos, y han reanudado la escuela, aunque la enseñanza se desarrolla en condiciones especiales. Los edificios escolares se han movilizado para que las familias puedan dormir allí. Mi propio despacho también. Las hermanas de la comunidad del Verbo Encarnado les dan clase en su pequeño convento y han transformado el comedor, la cocina y las salas de estar en aulas. Desde un punto de vista práctico, los cristianos son como los demás, carecen de todo, especialmente de agua potable y asistencia sanitaria. Gracias a la ayuda del Patriarcado Latino de Jerusalén, todavía conseguimos traer alimentos que distribuimos por la parroquia, pero las necesidades son enormes. Se han instalado pequeños dispensarios en la parroquia con la ayuda de Cáritas Jerusalén, en colaboración con uno de los únicos hospitales que sigue activo, el Hospital Anglicano. Creo que los cristianos resistirán, aunque la vida aquí sea dura para todos. Incluso antes de la guerra, Gaza era un lugar difícil para vivir. Algunas personas han optado por marcharse, y las comprendo, aunque Tierra Santa necesita esta presencia cristiana en Gaza. Estoy convencido de que, a pesar de estos calvarios, la comunidad cristiana tiene vocación de seguir dando testimonio aquí en Gaza. Los cristianos de Oriente tienen mucho que enseñar al resto del mundo. Yo mismo soy extranjero y si hay algo que aprendo de ellos cada día es que están convencidos de su fe. Creen firmemente. La fe no es un sentimiento, es una certeza y creo que los cristianos de Oriente que viven situaciones complicadas nos demuestran que todo es posible con la gracia de Dios. Están dispuestos a vivir su fe sin esconderse, sin avergonzarse, cueste lo que cueste. Tenemos que redescubrir esta certeza de la fe y sobre todo la alegría de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Es Él quien nos da la fuerza para vivir nuestra fe con sencillez, incluso en los momentos más difíciles, ha contado el padre Romanelli. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Estados Unidos, vaquero vuelve a la fe tras 4 décadas. Líbano, familias católicas abren sus casas a desplazados musulmanes. Bélgica, aumenta las peticiones de exorcismos y oraciones de liberación. Estados Unidos, posibilidad de retirar la financiación pública de Planned Parenthood. Pasaremos después a las noticias nacionales. Encuentro inaugural del curso pastoral en la diócesis de Getafe. Valiente campaña de la ACDP por la hispanidad. Monseñor Segura advierte del riesgo que supone la inteligencia artificial. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Creación de nuevos cardenales en diciembre. Próxima inauguración del baldaquino de Bernini. Audiencia general, catequesis sobre el Espíritu Santo.
La vida de Dan Cummings, residente de un hogar de ancianos, dio un vuelco de 180 grados gracias a la devoción al rosario. Originario de Ennis, Montana, Estados Unidos, vivió un estilo de vida rudo de vaquero, alejado de la iglesia durante más de 40 años, según su hijo Joel. Cuando Dan vio por primera vez el grupo de oración del rosario en el calendario semanal de su residencia de ancianos, no sabía si unirse, pero decidió que no le haría daño intentar rezar el rosario en algún momento. Al compartir con los voluntarios del equipo del rosario que había perdido el rumbo respecto a la religión, lo alentaron a recibir los sacramentos de la confesión y la Eucaristía para regresar a la fe, y le aseguraron que Dios le ama y que su misericordia es infinita. Al ver la devoción de los voluntarios y recibir su apoyo, Dan decidió reunirse con el sacerdote encargado de la comunidad, el padre John Crutchfield, y ahora asiste a la misa semanal en la parroquia de St. Patrick. Volver a los sacramentos y a la oración ha cambiado a Dan. Ahora tengo paz y soy mucho más feliz, aseguró. Ha cambiado toda mi perspectiva sobre la vida. Tengo 80 años y antes todo lo que esperaba era dejar de respirar. Ahora tengo paz. Realmente no puedo explicarlo. Vivir en un hogar de ancianos es bastante restringido y no podía creer lo bien que me hacía sentir rezar el rosario y lo acogedores que han sido los voluntarios, relató. El rosario es una experiencia transformadora que eleva a los residentes de las luchas personales para enfocarse en algo mucho más grande, la salvación eterna. Las familias católicas del sur del Líbano han abierto las puertas de sus hogares para brindar refugio a los afectados por los bombardeos de los últimos días, también a aquellos de origen musulmán. Así lo comentó el arzobispo Hanna Rahmeh a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN. Cada una de las familias cristianas de las aldeas de los alrededores de Deir al-Ahmar ha acogido a 3 o 4 familias desplazadas, entre 30 y 60 personas, expresó el arzobispo maronita de Baalbek Deir al-Ahmar, en el oriente libanés. Su archidiócesis cubre alrededor del 27% de la superficie total del país y se enmarca en una región donde habitan aproximadamente 450.000 musulmanes chiíes. La región de Baalbek ha sufrido los mayores daños al ser considerada un lugar estratégico de operaciones de Hezbolá. Sin embargo, remarca la Fundación Pontificia, los bombardeos caen también sobre las localidades civiles donde viven cristianos y musulmanes por igual. Estamos desbordados por el gran número de desplazados, pero no podemos abandonar a esta gente a su suerte. No somos cristianos solo para nosotros, sino para todos los hombres, dijo. En una intervención en la televisión local, he comunicado a la gente de las zonas bombardeadas, tanto a cristianos como a musulmanes, que nuestras casas están abiertas para ellos, porque Cristo dijo: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogisteis. A los musulmanes, esta solidaridad cristiana los ha conmovido profundamente, añadió el arzobispo maronita. Además, Monseñor Rahmeh indicó que unas 13.000 personas han buscado refugio en las regiones de su jurisdicción eclesial, donde la población es católica en su mayoría. En la ciudad sede de la Cátedra Episcopal, Deir al-Ahmar, y en varios pueblos cercanos están siendo atendidos al menos 2.300 desplazados en las escuelas, otros 5.000 en casas particulares y alrededor de 1.500 en iglesias y conventos. Sin embargo, la situación es muy crítica. Necesitamos urgentemente ayuda alimentaria, colchones y mantas. A ACN le estamos muy agradecidos por habernos ofrecido de inmediato su ayuda. Por favor, sigan a nuestro lado. Si abordamos juntos esta situación, seremos capaces de obtener grandes logros. Que el Señor les bendiga, concluyó Monseñor Rahmeh. Aunque los casos de posesión demoníaca auténtica no son habituales, cada vez más personas recurren a sacerdotes en busca de ayuda espiritual, especialmente a través de oraciones de liberación y acompañamiento psicológico. El Arzobispado de Malinas ha habilitado una sección específica en su página web para solicitar exorcismos y 4 de las 8 diócesis del país proporcionan información de contacto para quienes buscan este tipo de asistencia. El fenómeno también ha cobrado relevancia en la región de Flandes, donde la abadía de Averboud, conocida por su producción artesanal de cerveza y alimentos, ha emergido como un centro de gran demanda. Según Christophe Smeyers, historiador de la Universidad Católica de Lovaina, se estima que la abadía recibe alrededor de 1.000 solicitudes anuales de exorcismos o intervenciones relacionadas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las oraciones resultan suficientes para aliviar a los afectados. El sacerdote Thierry Mosser,
párroco de Trois-Vignes en Bruselas y psicólogo clínico, realiza unos 200 exorcismos al año. Moser destaca que la principal preocupación es acoger a las personas sin emitir juicios y que quienes lo consultan provienen de diferentes trasfondos, incluso de fuera del catolicismo. El sacerdote dirige un equipo de 5 personas en el barrio de Magollés, donde su ministerio de exorcismo atiende diariamente a nuevos casos. En la diócesis de Namur, los sacerdotes Daniel-Marie Ramiro y Jean-Pierre Bundu, ambos con décadas de experiencia misionera, también lideran el servicio de exorcismos. Bundu, nombrado exorcista a los 87 años, tras más de 60 años de misión en África, observa cómo el neopaganismo y las creencias en maldiciones o brujerías van en aumento en Bélgica, lo que ha incrementado la demanda de oraciones de liberación. Un informe del canal VRT.be ha corroborado este aumento en la región de Flandes, entrevistando a sacerdotes que aseguran que su rol principal es escuchar atentamente a las personas, muchas de las cuales se sienten atrapadas por fuerzas sobrenaturales que afectan sus vidas. El Papa Francisco, en una audiencia reciente, reflexionó sobre este fenómeno, advirtiendo que la mayor astucia del demonio es hacer creer que no existe. Asimismo, lamentó cómo en una sociedad que pretende eliminar a Dios, proliferan prácticas ocultistas, astrología y sectas satánicas. Tras el mitin de la semana pasada de Donald Trump en Butler, Pensilvania, el candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, declaró ante los periodistas que una segunda administración de Trump buscará retirar la financiación de Planned Parenthood. Planned Parenthood, que es el mayor proveedor de abortos en Estados Unidos, recibió casi $700 millones en subvenciones gubernamentales, contratos y reembolsos de Medicaid financiados por impuestos en 2023, lo que representó el 34% de sus ingresos totales, según el último informe de Planned Parenthood. Vance, respondiendo a una pregunta de Real Clear Politics, indicó que la financiación gubernamental de Planned Parenthood podría terminar pronto. Es en las etapas avanzadas del embarazo cuando el aborto cuesta más dinero y es ahí donde entra el dinero público para financiarlo. Los líderes pro-vida han estado pidiendo al expresidente Donald Trump que priorice la eliminación de la financiación de Planned Parenthood si es reelegido para la Casa Blanca. Tanto Vance como Trump han afirmado repetidamente que el aborto es un asunto exclusivo de los estados. También han calificado a los demócratas de radicales por legalizar el aborto durante los 9 meses de embarazo, acusándolos incluso de permitir el infanticidio. La Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, ECAM, reconocida como referente internacional en formación, cuenta además con un departamento de alfabetización audiovisual que organiza actividades dirigidas a estudiantes de educación secundaria y bachillerato. A lo largo de sus 29 años de andadura, la escuela ha preparado a más de 6.000 profesionales, entre los que destacan reconocidos especialistas tanto a nivel nacional como internacional, y nombres laureados como los directores Rodrigo Sorogoyen, Pilar Palomero, Alauda Ruiz de Azúa. La Escuela Comarcal Arzobispo Morcillo acogió esta semana a Angie Butrón e Iván Payán, alumnos de la ECAM, a los cuales esta escuela transformó sus vidas. Ambos compartieron su testimonio en el encuentro inaugural del curso pastoral que se celebró en la Basílica del Cerro durante el fin de semana. Angie llegó a este centro valdemoreño desde su Perú natal y llevaba más de 15 años fuera de la escuela y fue muy complicado volver a comenzar. Sentía que iba a fracasar. Poco a poco superó el miedo y la incertidumbre y consiguió afrontar nuevos retos como estudiante, siendo que la ECAM es mi segundo hogar y ahora confío en mis posibilidades, destaca esta joven que se ha inscrito para unas oposiciones a la administración pública. Por su parte, Iván llegó a la escuela de Valdemoro desde otro instituto en el que le hacían sentir que era un estorbo y se sentía un fracasado como estudiante y como hijo. Sin embargo, en la ECAM su vida se transformó completamente. Me sentí querido por los profesores, tenía más ganas de estudiar, mejoré académicamente y me sentí mejor como persona, explicó. Tuvo la oportunidad de hacer el Camino de Santiago, unos días que compartió con los profesores de la ECAM que le marcaron y cambiaron. Fueron 5 días intensos en los que pude reflexionar sobre la vida, recuerda y añade. Al final del curso aprobé todo, no me lo creía. Los profesores antes me veían como un estorbo y ahora me ven como un líder.
Su paso por la ECAM está siendo tan satisfactorio que ahora Iván ha pensado quedarse allí para ayudar a otros jóvenes como profesor. La Asociación Católica de Propagandistas, ACDP, viene realizando distintas campañas en fechas clave del calendario para reivindicar los valores cristianos, o como en este caso, el papel de España en América. Este año, con motivo del Día de la Hispanidad, que se celebra el 12 de octubre, en la ACDP han querido desmontar la leyenda negra que gira en torno al descubrimiento de América. Con este motivo han publicado algunos mensajes en su cuenta de YouTube y han colocado también varias marquesinas en lugares estratégicos de distintas ciudades de España. Uno de los carteles señala: se dicen muchas cosas, genocidas, esclavistas, bárbaros, pero ninguna es verdad. Por eso, aprovechando el 12 de octubre, hemos querido inundar España de marquesinas recordando la verdad de nuestra historia, dice el mensaje de la ACDP. Los españoles que llegaron a América no fueron ni genocidas ni esclavistas, fueron héroes y santos. Frente a los topicazos inventados por los masones, los enemigos de España y los ignorantes, nada mejor que la verdad. Feliz 12 de octubre, feliz Día de la Hispanidad, feliz Día de Nuestra Señora del Pilar, se añadía en la cuenta de YouTube. Mediante la ficción de un concurso televisivo, la ACDP muestra en el vídeo de la campaña cómo los españoles fundaron universidades, llevaron la fe, el mestizaje y civilizaron unas gentes que en ese tiempo todavía practicaban sacrificios humanos. Además, se cuestiona la leyenda negra formulada por otras potencias europeas contra España. Lo original del vídeo es que es una persona de América la que defiende a España, mientras que el concursante español repite todos los tópicos negrolegendarios. En el contexto del aumento del desempleo en España y la precariedad laboral que afecta a millones de trabajadores, Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao, reflexionó en el programa Mediodía COPE sobre los desafíos que enfrenta el mercado laboral, especialmente ante la irrupción de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Monseñor Segura advirtió sobre el impacto que estos avances pueden tener en el empleo y la importancia de seguir defendiendo el trabajo humano. Monseñor comenzó explicando que en lo que se refiere a la situación laboral y al desempleo, siempre hay fluctuaciones que tienen que ver con el momento económico, pero piensa que el problema fundamental que se plantea es el futuro del trabajo. Ahora que cada vez tienen más importancia las nuevas tecnologías y las inteligencias artificiales. El obispo hizo especial hincapié en la diferencia entre el trabajo y empleo, recordando que el trabajo ha sido siempre una parte esencial de la vida de las personas, incluso cuando no estaba vinculado al empleo formal. El trabajo es una cuestión absolutamente crítica en lo que es la experiencia y la vida de las personas. Lo ha sido siempre y lo va a seguir siendo, afirmó. Monseñor Segura también compartió su preocupación por los datos publicados por Cáritas, que muestran que la mitad de las personas que solicitaron su ayuda en 2023 tenían un empleo, pero sus salarios no eran suficientes para cubrir las necesidades básicas. Lo que no sabe la gente es que muchos de los que reciben esas ayudas son gente que está trabajando y que no les llega el salario para poder mantener a la familia, explicó, subrayando la importancia de una renta básica que permita a las personas vivir con dignidad. El obispo de Bilbao rechazó la idea de que el trabajo pueda ser completamente reemplazado por las máquinas, advirtiendo que el trabajo es muy importante para cómo te entiendes tú a ti mismo y qué tipo de contribución quieres hacer a la sociedad. Es peligroso decir que será sustituido por máquinas y robots. Finalmente, al referirse a la posibilidad de una renta básica universal, Monseñor Segura expresó sus reservas, señalando que es problemático pensar que una renta básica universal va a acabar con el hecho de que el trabajo ha sido y sigue siendo un derecho al que no podemos renunciar. Concluyó insistiendo en que el esfuerzo y la contribución de las personas a través del trabajo son fundamentales para el bienestar de la sociedad. Monseñor Angelo Acerbi fue el primer nombre del largo listado de futuros cardenales que el Papa Francisco leyó el pasado domingo desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano. En ese momento, Monseñor Acerbi se enteró que en apenas 2 meses se convertiría en el cardenal más anciano del mundo. El próximo 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, el Santo Padre impondrá la birreta cardenalicia a 21 prelados, entre ellos a este decano de los nuncios que el pasado 23 de septiembre cumplió 99 años. A su parecer, según indicó a Vatican News, el Papa Francisco ha querido dar una señal de aprecio y reconocimiento por el servicio que tantos nuncios antiguos y nuevos y el personal de la nunciatura realizan en el mundo.
En 1974, el Papa Pablo VI lo nombró pronuncio apostólico en Nueva Zelanda y delegado apostólico para el Océano Pacífico, siendo la primera vez en la historia que el Vaticano tenía una representación directa en estos territorios. En 1979, San Juan Pablo II lo nombró nuncio apostólico en Colombia. En febrero del año siguiente, fue secuestrado junto a 26 personas por los guerrilleros del movimiento 19 de abril, M19, durante un asalto a la Embajada de República Dominicana. Monseñor Acerbi, de entonces 55 años, fue liberado 6 semanas más tarde y durante el tiempo que permaneció cautivo, se le permitió celebrar misa todos los días. Es además arzobispo emérito de Cella, Yúnez, y ha sido nuncio apostólico en Hungría, Moldavia y Países Bajos. También fue prelado de la Orden Soberana y Militar de Malta. Para el futuro cardenal, quien recibe este nombramiento con agradecimiento y con un poco de miedo, la decisión del Santo Padre ha sido bastante inesperada, también por mi edad, que es muy avanzada. Después de 9 meses de trabajos de restauración, el baldaquino de Bernini, que cubre el altar mayor de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, será reabierto oficialmente. La ceremonia, que estará presidida por el Papa Francisco, está prevista para el 27 de octubre. Según el arcipreste de la Basílica, cardenal Mauro Gambetti, en la ocasión el pontífice celebrará una Santa Misa que no solo servirá para inaugurar el recientemente renovado palio, sino también para marcar la conclusión del sínodo. El Papa Francisco vio cómo iba el trabajo y realmente lo apreció, dijo el cardenal Gambetti. Tomando como ejemplo la restauración de la obra maestra de Gian Lorenzo Bernini, el cardenal aconsejó a los fieles pensar en la restauración de nuestro corazón y de nuestra interioridad, porque a menudo perseguimos cosas vanas e inútiles y perdemos lo esencial, cuando es fundamentalmente el amor. Diseñado por Gian Lorenzo Bernini entre 1624 y 1635 para el Papa Urbano VIII, el baldaquino de la Basílica de San Pedro tiene casi 29 metros de altura. Esta importante estructura de bronce dorado, ubicada sobre la tumba del primer papa, está sostenida por 4 esbeltas columnas en espiral. La última renovación de este monumento tuvo lugar en 1758. En los trabajos de restauración participó un grupo de 60 personas. Desde entonces, una capa de polvo húmedo ha oscurecido el brillo del oro y el tono original del bronce. En las últimas semanas también se ha llevado a cabo la restauración de la Cátedra de San Pedro. La reliquia, que no había sido retirada del monumento durante 50 años, fue trasladada a la sacristía de la Basílica de San Pedro. Entre el 27 de octubre y el 8 de diciembre quedará excepcionalmente expuesto al pie del baldaquino, frente al altar mayor, y deberá volver a su ubicación original una vez finalizada la restauración. En la audiencia general celebrada este miércoles 9 de octubre de 2024, el Papa Francisco continuó su ciclo de catequesis sobre el Espíritu Santo, centrándose en el papel que desempeña en la vida de la Iglesia y en la unidad entre los creyentes. Inspirado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el pontífice destacó 2 movimientos clave que realiza el Espíritu: la expansión de la Iglesia hacia nuevos pueblos y geografías y la consolidación de la unidad en su interior. El Papa recordó el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando los apóstoles, tras quedar llenos del Espíritu, empezaron a hablar en diferentes lenguas para anunciar a Jesucristo a las multitudes. Este suceso, según Francisco, marcó el inicio de la misión universal de la Iglesia, impulsada por el Espíritu para llegar a todos los pueblos y culturas, tal como se refleja en el episodio de la conversión del centurión Cornelio. El Santo Padre subrayó que el Espíritu Santo no solo extiende la Iglesia, sino que también la une. El Papa concluyó señalando que la unidad no es algo que se pueda imponer desde el exterior, sino que es obra del Espíritu que une a los fieles desde dentro. Además, destacó que la unidad cristiana no se logra mediante la imposición de puntos de vista, sino avanzando juntos hacia Cristo, pidiendo a Dios que sea el centro de la vida de cada persona. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ser instrumentos de unidad y paz. Fueron las palabras con las que el pontífice concluyó su catequesis, invitando a los fieles a poner en práctica este mensaje en su vida cotidiana, especialmente en el seno de sus familias y comunidades. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.